A mí me gusta mucho la enseñanza. A mí, si uno me pregunta qué es lo que más me apasiona, es preparar a la iglesia para el regreso de Jesús. Y esta pasión por ver el regreso de Jesús en mi vida nació en el 2019 a través de muchas situaciones, pero en el 2021 yo les comparto un poco para que ustedes también conozcan cómo es que llegué a Casa de Oración o a hablar de Casa de Oración. Año 2021, post pandemia, yo tuve un sueño donde yo me veo intercediendo en las murallas de Jerusalén, así, literal. Y en la muralla estaba conmigo Lucas Conley, que es el director de Casa de Oración, de donde venimos con los chicos. Y yo me despierto de ese sueño, yo me estaba a punto de ir a vivir con un amigo, a alquilar. Al otro día íbamos a firmar el contrato, y cuando me despierto del sueño, se me viene el nombre de Misión. De Misión es un internado, una escuela en Buenos Aires. Entonces yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿qué es lo que vos me querés decir a través de este sueño? Y el Espíritu Santo me hace una pregunta básica y me dice, ¿cómo te ves en 10 años? A mí siempre Dios me habló a través de temporadas. Tipo, en 5 años vas a hacer esto, en 10 esto. Y cuando Él me hace esa pregunta, yo le digo, básicamente, Señor, me veo preparando el camino para tu regreso. Es lo primero que se me viene sin pensarlo. Entonces ahí Dios me habla y me dice, bueno, no te vas a ir a vivir con tu amigo, te vas a ir a misión el año que viene. Vendé todo lo que tenés, trabaja todas las horas que vos puedas, junta la plata y te vas. Porque yo voy a volver y te necesito ahí preparando a la iglesia para mi venida. Entonces, bueno, me voy a misión en el año 2022 y yo siempre fui una persona de intimidad, siempre. Conozco a Jesús cuando nací, mi abuela era cristiana, entonces me llevaba a la iglesia. Pero yo ya desde muy chiquito, yo me acuerdo que tenía 5 o 6 años y yo me acuerdo de momentos así arrodillado y orando. Me acuerdo lo que decía, me acuerdo estudiando para el colegio en la primaria y orando para que me vaya bien, orando. Pero a los 15 años yo tengo como mi encuentro con Jesús y ahí fue como, literal, Jesús me dijo, si vos me decís que sí, así, yo te voy a usar para esto, y si me decís que no, yo te voy a seguir amando y va a estar todo bien. Mi respuesta fue sí, y a partir de ese momento nació en mí una pasión por Jesús que yo tengo hoy 31 y estoy mucho más apasionado que a los 15. De ahí yo lo conozco a Leo somos amigos, yo de 15 le llevo, sí, como los 11, 10 años de él, yo me acuerdo de Leo, con pelo largo. Yo lo conozco de esa edad él, y yo ayer recordaba con Leo que yo, por ejemplo, tenía 15 años y Leo tenía 12 años, y con chicos de nuestra edad hacíamos vigilia en pleno invierno en la iglesia. Yo me acuerdo que tenía 15 años y andaba a las 3 de la mañana en la calle, volviendo a mi casa de la vigilia. Y le pedía la llave al pastor y el pastor me daba la llave y yo iba y la abría y estábamos ahí toda la noche buscando a Jesús. Vivía en la iglesia, yo jugaba al fútbol, dejé el fútbol porque recibí como una palabra de Dios de que Él me quería usar para Él. Y yo arranqué toda la adolescencia apasionado por Jesús. A los 19 yo me acuerdo que tuve como una visión donde Dios me decía que en un par de años yo iba a estar, hoy estamos en Toma tu Lugar, no sé si conocen, Tete la Iglesia, pero el ministerio se llama Toma tu Lugar. En el 2019 yo tengo una visión donde yo me veía literal así, al lado de Lucas, que yo nunca lo sabe Lucas, sí, pero yo sirviendo a su lado, edificando una casa de oración. 2019 yo no estaba en Toma tu Lugar, pasaron muchos años después. Bueno, llego a misión y a mí siempre me conocieron por predicar el Evangelio. A mí me gustaba predicar el Evangelio, le hablaba a todo el mundo. Iba a un colegio católico y le predicaba a las monjas, para que ustedes se imaginen. Literal, me subía al banco y le predicaba a mis compañeros. Siempre me conocieron más por fluir en los milagros, en sanidad. Estudiaba mucho la Biblia, me gustaba pasar horas estudiando la Biblia. Pero llego a misión y en misión hay un cuarto de oración que se llama Betania y yo entré a ese lugar y literalmente conocí lo que era el poder de la oración. Yo había orado toda mi vida, había estado en casa de oración en Toma tu Lugar, pero cuando entro a Betania
entendí lo que significaba orar de verdad. Ser consciente de lo que pasaba cuando nosotros nos conectábamos con el corazón de Dios y empezamos a orar por su regreso o a orar lo que decía la Biblia. Y en ese momento Dios me marcó y me dijo literal, si vos querés ver mi regreso, vos tenés que empezar a orar de forma intencional. Porque una cosa es orar por nuestras necesidades, que está bueno y es parte de lo que Dios nos pide, que le presentemos nuestras necesidades. Otra cosa es la adoración, es otra dimensión de la oración, otra expresión. Otra cosa es la oración por un amigo, por sanidad, que es parte de la oración, también es importante. Pero otra cosa es cuando nosotros somos conscientes de lo que dice la Biblia y de que nuestras palabras pueden provocar que lo que dice la Biblia suceda. Literal, Dios nos dio el poder a nosotros como iglesia de lograr que lo que dice acá, esto está vivo. No sé si todos sabían, pero esto está vivo. Esta es la voz de Dios. O sea, la voz de Dios suena a la Biblia. Si ninguno de ustedes, no sé cuántos de ustedes les cuesta escuchar la voz de Dios o dice, a mí me gustaría escuchar la voz de Dios o saber cuál es la voluntad de Dios, bueno, acá está. Todo esto contiene la voz de Dios. Dios es tan bueno y tan misericordioso y es tanto el deseo de Dios de comunicarse con nosotros que Él tradujo sus palabras divinas en esto, en un lenguaje que lo puede entender un niño. A veces creo que nosotros no somos conscientes del deseo de Dios de hablar con nosotros. Es tanto el deseo de Dios de hablar con nosotros que puso su Espíritu en nuestro corazón. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y Dios, siendo tan grande, ustedes, no sé si alguna vez fuimos conscientes y dijimos, hey, ¿qué tan grande será Dios? Bueno, es tan grande Dios que el universo cabe en la palma de su mano. Dios es mucho más, Él no tiene tiempo, no tiene edad, pero cuando el universo no existía, Él ya estaba ahí. Y es tanto el deseo de Dios de hablar con nosotros que Él se hizo tan pequeño que ahora vive adentro de nosotros, de este cuerpo que se va gastando día a día. Nuestro cuerpo se va gastando cada hora que pasa, se va debilitando más. Y Dios hizo espíritu para estar con nosotros. Es tanto el deseo de Dios de hablar con los hombres que Él se hizo hombre, se hizo carne. Entonces, por un momento, pidámosle al Espíritu Santo que nos haga consciente del deseo de Dios de hablar y del poder que Él nos dio. O sea, nosotros somos seres humanos y somos pequeños comparados con Dios, pero Dios nos dio la posibilidad a nosotros de ser parte de su historia. Entonces, estando en Betania, yo fui consciente de eso. Estando en ese cuarto de oración me di cuenta que el verdadero poder de la iglesia no estaba en la predicación del Evangelio, que es importante. Yo, hoy en día, en Toma tu Lugar, soy el encargado del área de evangelismo, para que ustedes tengan conciencia de lo que estoy diciendo. Todo lo que es parte de predicar el Evangelio, yo soy el líder, el que lleva adelante eso. Para Dios es importante el discipulado. Para que ustedes sepan, acá está Gerson, que es parte de los antorchas. A mí me toca coordinar lo que serían los hogares de antorchas o la administración. Para Dios es importante que estudiemos la palabra. Yo soy apasionado por la palabra, me encanta. Ustedes ahí cuando vean eso se van a dar cuenta. Si lo han descargado, se van a dar cuenta. Pero para Dios lo más importante, el poder que Él nos dio realmente está en la oración. Una iglesia que no ora es una iglesia que literalmente está dormida. Cuando ustedes vayan a los apuntes se van a dar cuenta cuántas veces Jesús fue muy intencional de enseñarle a sus discípulos acerca de la oración. En la Biblia aproximadamente, textualmente Jesús habló 175 veces acerca de la oración. Imagínense si no era importante para Jesús enseñarle a sus discípulos a orar. Y Leo lo dijo recién. Los discípulos no le pidieron que le enseñara a sanar enfermos ni a predicar el Evangelio. Le pidieron a Jesús que le enseñara a orar. ¿Pero por qué? Porque ellos eran los primeros testigos. Ellos veían a Jesús en el día a día. Y Jesús, seguramente, la Biblia nos cuenta pequeños momentos, fragmentos. A veces nosotros, recién escuchaba a Leo que hablaba de Génesis 1 y 2, de la relación de Adán con el Padre. Y ahí son dos capítulos, pero no sabemos, capaz que fueron miles de años. Yo pienso en eso, eran miles de años. A veces leemos de Abraham y no sabemos cuántos encuentros tuvo él con el Padre, porque Dios lo nombra como amigo. Bueno, los discípulos de Jesús tuvieron 24 horas, 3 años, o calculan 3 años,
Y ellos veían a Jesús en el día a día y le decían, veían que Jesús por momentos desaparecía. Y se preguntaban, ¿a dónde está Jesús? ¿Dónde se metió? Y cuando lo iban a buscar, estaba allá orando. Terminaba de sanar a enfermos, se iba a orar. Se preparaba para dar un sermón, se iba a orar. Estaba triste, estaba orando. En la cruz, hasta el último suspiro, Él estuvo orando. Porque entendió que la única forma de permanecer en esa cruz, ahí, era estando con el Padre conectado. Entonces Jesús vino a mostrarnos sobre todas las cosas el deseo número uno del Padre, que era estar con nosotros. Jesús no solamente vino a predicar el Evangelio del Reino, Él vino principalmente a enseñarnos cómo era la vida que el Padre había soñado con los hombres. Eso, conexión. Él siendo Dios, se humilló y dijo, yo necesito estar con mi papá. Ese fue, creo que, el principal mensaje de Jesús, que necesitamos estar sí o sí conectados con el Padre si queríamos permanecer. Él vino a restaurar lo que Israel había perdido. Israel fue soñada por Dios y pensada para enseñarle a las demás naciones cuál era el diseño original. Lo mismo que quiso hacer con Adán y Eva, lo quería hacer con Israel. Enseñarle a las naciones que todo se trataba de comunión con Él. No pudo hacerlo Israel, pero Dios no se rindió. Él permaneció y Él sigue permaneciendo. Por eso hablamos de cultura de oración. Por eso estamos en este lugar. Porque es lo que Dios está hablando ahora y es lo que va a empezar a hablar. Cuanto más nos acerquemos al regreso de Jesús, la oración se va a volver el mensaje, el principal. Una iglesia que no ora en los últimos, ya estamos en los últimos tiempos. Imagínense, arrancaron hace 2000 años. Fíjense en la mente del Padre, que Él no permite que Jesús regrese, porque Él sabe que si Jesús regresara hoy en día, la mitad el 80% yo creo de la iglesia se perdería. Pero vemos ahí la misericordia del Padre resistiendo que el Hijo no vuelva, porque Él sabe que la iglesia no está preparada todavía para verlo regresar. Por eso la urgencia de Dios de hablar de estas cosas, de cultura de oración, de entender el plan completo de Dios, de hablar de intimidad. Esto no somos nosotros somos mensajeros. Pero yo quiero les voy tirando algunas cosas, por ejemplo, me gusta a mí hablar y orar mucho las profecías bíblicas. Entonces, hay una profecía que ustedes básicamente están cumpliendo acá, que es Amos, capítulo 8, versículo 11. Si la quieren buscar, igual ahí yo también le pasé a Tommy algunas profecías que estaría bueno que ustedes puedan tenerlas. Básicamente, para mí, mi vida está planeada de acuerdo a las profecías bíblicas, a la palabra de Dios. Yo entiendo de que somos una generación, los incluyo a todos en este lugar, que fue pensada por Dios para ser esa generación que va a apresurar su venida. Una de las herramientas que Dios nos dio es la oración, pero otra también es entender su plan. Hay 150 capítulos en la Biblia acá que hablan del regreso de Jesús. Si algún día les gusta a ustedes, me pueden contactar a mí por Instagram, se los paso. Si no, hay por todas partes. Ustedes buscan en Google 150 capítulos y van a aparecer. Bueno, 150 capítulos que hablan del regreso de Jesús. Básicamente, si nos ponemos a profundizar en esos 150 capítulos, vemos que antes del regreso de Jesús van a suceder dos cosas muy importantes en la iglesia. Después en el mundo van a pasar un montón de cosas. Pero en la iglesia, nosotros somos la iglesia, todos en este lugar somos el cuerpo de Cristo. Sé que acá hay algunos representantes de varias congregaciones, no son todas de esta congregación, pero en San Luis hay una sola iglesia. En Villa Mercedes hay una sola iglesia de Cristo. Como no entramos todos en un solo edificio, nos vamos separando como en diferentes cuartos de una casa, pero es una sola iglesia y la iglesia de Cristo es una sola en el mundo. Hay dos dinámicas que son claves, que se van a dar cuenta ustedes, si se pueden profundizar un poco más en estos capítulos, pero también si ustedes, cuanto más nos acerquemos al regreso de Jesús, hay una dinámica que es el entendimiento del plan de Dios. Eso es algo que la iglesia va a empezar a tener, como versículos que leíamos acá y que no los entendíamos, van a empezar a cobrar vida en nosotros. Por ejemplo, uno de esos es esto, Amos capítulo 8, versículo 11, dice que en los últimos tiempos va a haber hambre en la tierra, pero no hambre de comida, sino hambre de la palabra de Dios. Cuando habla de la palabra de Dios, no solamente está hablando de la Biblia,
sino de la voz de Dios, de su palabra, de escucharlo a Él. Va a haber tanta confusión en las naciones, va a haber tanta información. Hoy ustedes entran a cualquier red social y no saben qué noticia es real y cuál no, cuál mensaje es verdadero y cuál no. Entonces va a haber una necesidad de escuchar a Dios, de ya no escuchar a un predicador o de escuchar a un profeta, porque también dice que en los últimos tiempos se van a levantar falsos maestros y falsos profetas. Va a haber tanta confusión, incluso adentro de la iglesia, que se va a despertar un celo por escuchar la voz de Dios. Vamos a querer empezar a estar acá metido, o estar en los cuartos de oración, o estar en la intimidad. Incluso va a haber tanta confusión en nuestra mente o en nuestra identidad. ¿A cuántos de ustedes, seguramente, no hace falta que levanten la mano, pero luchan por lo menos una vez a la semana con su identidad, con sus pensamientos, con su corazón, que quieren una cosa y a la otra, a los 5 minutos quieren otra? Es una lucha constante en nuestro corazón. Eso se va a intensificar. Entonces se va a despertar en la iglesia una necesidad de ir a la intimidad, de escuchar la voz de Dios, de escucharlo a Él hablar. Bueno, esa es una de las dinámicas. La otra es de la oración. Cuanto más nos acerquemos al regreso de Jesús, la oración va a ir como a otro nivel. ¿Cuántos de acá están casados? Vi que acá hay un par de casados, pero por ejemplo Leo se casa en 3 meses. Y a Leo le debe estar pasando esto, que sabiendo, cuando van pasando los días y sus deseos por el día del casamiento, cada día crece más. Por estar con su novia, el amor por su novia va aumentando. Es como que esa expectativa por el día del casamiento, la fecha, va haciendo que en él ese deseo de que llegue el día vaya aumentando. Bueno, cuanto más cerca estemos del regreso de Jesús, esa pasión se va a ir despertando. Por eso estamos viendo que la iglesia está hablando de oración. Ahora ¿cuántos minutos me quedan? Voy a decirme ahí, Tommy. Cuando me queden 10, vos grítame. Bueno, este manual se los recomiendo si pueden. Si no, también están disponibles algunas notas. Este manual contiene años. Por ejemplo, Toma tu lugar tiene una casa de oración desde hace 10 años aproximadamente. Creo que cumple 10 años el año que viene. Yo tuve el privilegio de colaborar en el libro. Yo cuando estaba en misión, para que ustedes sepan, 2022, yo estaba, me acuerdo, en mi cuarto un día y yo estaba llorando así, pero mal, quebrado. Y lo único que yo le decía a Jesús es que quería la oportunidad de pasar más tiempo con Él y de demostrarle que lo amaba. Ese era como que yo lloraba y le decía, yo me acuerdo ahora, yo estaba ahí en la pieza y le decía, Jesús, dame la oportunidad de pasar más tiempo con vos. No sé cómo lo voy a hacer, pero cuando vuelva a Córdoba yo quiero estar ahí. Quiero estar con vos cara a cara hasta que regreses. Yo me acuerdo ahí una palabra que Dios me habló y me dijo, bueno, vas a pasar, así literal, la respuesta de Dios a esa oración en el mismo momento fue, vas a pasar 8 horas de tu día buscándome. ¿Estás preparado? Así fue. Yo me acuerdo que en esa época Leo estaba en aposento, él estaba encargado del cuarto de oración de la iglesia. Y yo me acuerdo que le decía, bueno, cuando vuelva, le voy a pedir a Marcos que me permita estar a la noche. No sé cómo, pero voy a ir, le voy a golpear la puerta y le voy a decir, Marco, no me tenés que pagar, no me tenés que dar nada, yo quiero estar ahí. Volví, no pasó nada de eso, porque empecé a hacer otras cosas en la iglesia, encargarme de evangelismo y un montón de cosas. Pero yo me acuerdo que llegó un momento donde yo empecé a ver la casa de oración. Veía la casa de oración, veía los turnos, veía un montón de cosas. Y yo le decía, Dios, yo quiero estar ahí. Porque yo sé que ahí es donde van a pasar las cosas importantes. Esa era mi oración. Yo sé que ahí es lo que voy a hacer por la eternidad. Yo sé que por la eternidad voy a estar ahí adorándote y yo quiero estar ahí. Cuando vos regreses, yo quiero estar en esa casa de oración de la que habla Isaías 56. Yo quiero estar ahí. Dame la oportunidad. La iglesia empieza a cambiar, cambia la iglesia, compra un terreno, empieza la construcción y ya no había aposento, pero con unos amigos de evangelismo habíamos decidido sembrarnos todos los martes 2 horas en el cuarto de oración. La iglesia se cerró, no teníamos dónde estar, pero nosotros decidimos continuar y permanecer. Entonces empezamos a buscar lugares prestados y seguimos con el turno. Hace una semana ese turno cumplió 2 años. Hace 2 años que estamos 2 horas con este grupo de amigos de evangelismo orando.
orando por el cumplimiento de las profecías, orando por nuestra ciudad, orando por Argentina. Y yo les podía contar un montón de testimonios de cosas que están pasando, muy buenas. Se abre la iglesia y yo no sabía nada de qué iba a pasar con el cuarto de oración, no tenía ni idea. Estaba Leo, yo no tenía ni idea. Pero una semana antes de que se abra el cuarto de oración, yo entro al lugar y cuando entro, Dios me habla y me hace acordar de esa palabra. Y me dice, ¿te acordás aquella palabra? Bueno, esta semana que viene arrancas en el cuarto de oración. Así el Espíritu Santo me dice. A los 2 días, Lucas me escribe desde España y me dice, che, vamos a abrir el aposento, ¿te gustaría hacerte cargo? Y bueno, la semana arranqué. Ahora se cumplen 11 meses, donde estoy de lunes a viernes 10 horas, no 8, sino 10, y a veces hasta 14 horas. Y la verdad, yo les digo que para mí es un placer. ¿A dónde quiero llegar con esto? Todos ustedes, si están en este lugar, no es que vinieron obligados. Dios los trajo. Dios los está preparando para empezar a levantar cuartos de oración en San Luis, si son de San Luis o donde sean. Estamos a la puerta del mayor mover de la historia de oración y de intercesión. Todavía no hemos visto nada. Nosotros hoy en día tenemos en el cuarto de oración 10 turnos, sin contar los de casa de oración, 10 turnos de lunes a viernes, a veces por día hasta 4 turnos, donde hay chicos que deciden sembrarse todos los días, 2 horas, algunos 1 hora, nadie les paga, bueno, a mí sí me pagan, yo me dedico 100% a esto, al cuarto de oración, donde hay chicos que yo veo que a veces están solos, no hay nadie, y están llorando, están quebrados, están intercediendo, porque han entendido que las cosas importantes van a empezar a suceder acá, en los cuartos de oración. No solamente los cuartos de oración corporativos, sino en la intimidad, en la casa, en las familias. Yo les aseguro que si ustedes están acá es porque Dios los trajo para que ustedes vayan a sus lugares y empiecen a sembrarse acá. El poder de la iglesia está en la oración. A veces creemos que está en la planificación. Yo honro a los pastores, a mí me toca pastorear también muchas áreas de la iglesia. Ahí leo, los chicos que son de allá saben que estoy hasta la cabeza a veces metidos, pero yo he entendido en el cuarto de oración que yo no puedo ir a hacer algo si primero no voy a buscar la voz de Dios. Yo lo aprendí hace un par de semanas leyendo un libro de que de acuerdo a mi agenda yo tengo que pasar el doble de tiempo orando, buscando el rostro de Dios cara a cara. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? La iglesia necesita volver a esto, a la fuente. Se lo dice alguien que estuvo sirviendo a la iglesia de los 15 años de forma activa hasta que me fui a misión, las 24 horas metidos. Se lo dice a alguien que a los 15 años ya pastoreaba a otros adolescentes. Leo me conoce de ahí. Yo fui el líder de joven, líder de evangelismo. Hice todo lo que se puede hacer en la iglesia. Pero entendí que Dios me llamó a esto, a la intimidad, a escuchar su voz. Y yo quería dejarle algunos tips. Después ustedes pueden ahí profundizar un poco más. Pero yo no sé cuántos de ustedes tienen un cuarto de oración o les gustaría. Yo veo a muchos adolescentes acá y me gustaría compartirles este versículo. Ahí, ¿tu nombre cómo es? Alejo, ¿cuántos años tenés? Bueno, Alejo, se me vino esta palabra para vos, pero yo creo que es para todos los que son adolescentes y jóvenes. Acá veo varios. Si quieren buscarla, está en Mateo 21, versículo 13. Dice, y le dijo Jesús, acá estamos hablando de Jesús cuando entra al templo y ve toda la situación. Todos sabemos que vuelca las mesas. Todos nos quedamos como en esa parte, pero hay algo acá que a mí me llama mucho la atención. Y dice, y les dijo, escrito está, mi casa será casa de oración, será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron,
¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaré la alabanza? Bueno, Alejo, yo cuando te vi se me vino muy claro esta palabra y yo creo mucho en la generación de Alejo, todos los adolescentes que están acá, los niños, quiero que se preparen ustedes, porque lo que hoy estamos haciendo, a mí una palabra algo que me ayuda a permanecer tantas horas en la casa de oración, literal. Ustedes se preguntarán, ¿y qué harás 10 horas ahí? Bueno, oro, hago las guías, preparo los turnos, pero el combustible, lo que a mí más me hace permanecer ahí 10 horas y que he decidido sembrarme ahí hasta que Jesús regrese, es ver a la generación que viene detrás de mí. Yo tengo un sueño, yo cuando estaba en Betania, me acuerdo que veía a los adolescentes de la iglesia, del encuentro, y los veía ahí a todos adorar. 15, 14 años se sembraban ahí. Me acuerdo que cuando entré al cuarto de oración, le dije, bueno, Dios, mi sueño es que en un par de años ver a mis discípulos, yo discipulo adolescentes en Toma tu Lugar, verlos acá. Que ellos decidan voluntariamente después del colegio venir a este lugar a sembrarse. Bueno, hoy en día está pasando eso. Básicamente lo que yo estoy haciendo en ese lugar es preparar el lugar para mis hijos, porque yo sé que ellos van a ir mucho más lejos. A los que somos más grandes, a los que están pastoreando, liderando, el combustible de todo lo que hagamos tiene que ser, número 1, la belleza de Jesús. Nunca nos vamos a cansar de conocerlo a Él. Por eso Apocalipsis 4 dice que los seres vivientes y los ancianos adoran día y noche. No porque tengan mucho que decir, porque tengan nuevas canciones, más, repiten la misma siempre, por lo que nos dice Apocalipsis. Pero dice que ven tanto del Padre en el trono y del Hijo que ellos no pueden dejar de contemplar. Básicamente eso es la oración. La oración, la meta de la oración no es tanto decir, sino más que bien oír y responder. Por eso la adoración se basa básicamente en los que son músicos, la adoración es contemplarlo a Él y cantar lo que vemos. Interceder es básicamente eso, escuchamos al Padre y respondemos con nuestra oración. Por eso nunca nos cansamos de orar. No puede ser aburrida la oración, porque nunca nos vamos a cansar de descubrir nuevas cosas del Padre. Eso es el número 1, el combustible de una casa de oración, tanto individual como corporativa, es la belleza de Jesús. En la eternidad vamos a pasar siempre. La casa de oración es eterna. Eso es el número 1. El punto número 1 para permanecer en una cultura de oración, el número 1 es la belleza. Número 2, saber que la casa de oración es eterna. Es lo único que vamos a hacer por los siglos de los siglos. Esto que pasa acá o en los cuartos de oración, en la intimidad, va a pasar por siempre. Entonces, básicamente, el cuarto de oración para mí es un lugar de entrenamiento. Yo sé que lo que estoy haciendo ahí todos los días lo voy a hacer por los siglos de los siglos. Entonces, un jugador profesional no va a jugar un partido sin entrenarse primero. Si no nos deleitamos hoy en la oración, les aseguro que en la eternidad tampoco se van a deleitar. Disculpen, pero si hoy la oración no es algo, no es lo primero para ustedes hoy, en la eternidad tampoco lo va a ser. Por eso Jesús está siendo muy intencional en que la iglesia vuelva en la oración. Jesús no nos va a permitir, dice que hay recompensas, no sé si sabían eso, pero dice que hay recompensas. Todos saben acá que somos eternos, todos saben que vamos a vivir para siempre, o alguno todavía duda de eso. Jesús nos prometió que todos los que creamos en Él vamos a volver a vivir. ¿Qué nos está diciendo eso? Algunos van a morir y volver a vivir, otros, si estamos vivos, cuando Jesús regrese, simplemente vamos a ser transformados en cuerpos de gloria. Pero vamos a vivir para siempre. Entonces, bueno, hay recompensas. Todo lo que nosotros hacemos en esta era, en esta vida, va a tener recompensas en la eternidad. Y dice Jesús que va a haber personas que van a estar por los siglos de los siglos en la casa del Padre, que van a ser como columnas. Eso está en Apocalipsis 2 y 3. Si lo quieren buscar, ahí tienen todas las recompensas. Bueno, yo tengo la esperanza, y es una de las cosas que me hace permanecer en el cuarto de oración, que cuando Jesús se establezca, dice que Jesús va a establecer para siempre su casa de oración en Jerusalén, en el monte de Sión. Dice que Él va a venir primero, Él va a establecer una casa de oración. Dice que esto está en Isaías 56, y que todas las familias de la tierra, año a año, día a día, van a ir a esa casa de oración para escucharlo a Él y adorarlo. Después va a venir el Padre y va a establecer la casa para siempre.
Yo tengo la esperanza, y es algo que me hace permanecer, es que lo que hoy estoy haciendo en el cuarto de oración es simplemente mi universidad para lo que voy a hacer en la eternidad. Yo tengo la esperanza que cuando Jesús diga, Nahuel, vení, pasá, viste, todos vamos a pasar por ese momento donde vamos a ser juzgados. El juicio no es malo para los que pecan y para los que están alejados de Dios, pero nosotros que somos santos, el juicio va a ser como un tiempo de recompensa. Y Jesús va a decir, bueno, Nahuel, a ver, yo te pedí esto, que permanecieras en la casa de oración, aunque a veces no haya nadie, vos solo ahí, con el sonido ahí, con el guardia de la iglesia. Bueno, estuviste ahí, yo te pedí. Entra ahora en el gozo del Señor, vení. Vas a ser uno de los que va a cuidar la casa de oración eterna. Yo tengo la esperanza de que va a suceder eso. Número 3, el combustible que me hace permanecer en la casa de oración, y creo que a ustedes también les va a ayudar, es pensar en las generaciones, saber que mis hijos, ellos van a estar ahí, o sea, todo lo que nosotros vivimos hoy, para ellos va a ser lo normal, por eso tenemos que permanecer. Y entonces esto, pensando en Alejo y lo que yo sentí, Alejo, decirte, esto te lo voy a regalar, este es tuyo, va por mi cuenta, es tuyo, pero yo quiero decirte, Alejo, que Dios te va a usar para despertar un movimiento de oración, de intercesión. Vos sos de acá, de esta ciudad, quiero que te prepares. Te vi así arrodillado, me hiciste acordar mucho a mí. Y yo sé que muchas veces tus oraciones pensás que nadie las escucha, pero quiero decirte que cuando estás orando, Jesús está notando todo eso en su corazón. Y así como Él es simplemente el representante. Esto es para todos los adolescentes de acá, los chicos acá que estoy viendo, los niños. Ustedes van a ser esa generación. Y acá va el cuarto punto. Nosotros estamos provocando el regreso de Jesús cada vez que oramos. Sea en nuestro cuarto, sea en la ducha, sea en el colectivo, sea una oración de 15 segundos, sea una oración por alguien, sea en un cuarto de oración como el que estoy yo allá sirviendo, trabajando. Estamos provocando el regreso de Jesús. Y cada vez que nosotros oramos, las copas se están llenando. Ahora mismo, cada oración que ustedes han hecho a lo largo de su historia y de las que van a hacer, no se pierden por ahí. Nosotros tenemos Apocalipsis 4, 5 y 8, que describe ahí la intercesión y cómo se conecta con la oración del Padre. Dice que las oraciones son perpetuas, quedan ahí guardadas. Desde la primera oración que hizo Adán allá, hasta la última oración que se haga en el último segundo antes que Jesús aparezca ahí en las nubes, está ahí. Y se van acumulando. Entonces cada vez que nosotros nos proponemos a orar, aunque sea por la comida, aunque sea algo así muy mínimo, está llenando las copas. Pero mucho más cuando oramos intencionalmente las profecías bíblicas. Cuando oramos para que se cumplan las cosas que dice que tienen que pasar para que Jesús venga. Y una de esas cosas es un movimiento de oración día y noche. Eso está en Lucas 18, ahí versículo 7, ustedes lo pueden buscar. Jesús le dice, ¿acaso Él no hará justicia a los que oran día y noche? Él dice que la respuesta a la oración de esa iglesia que ora día y noche va a ser su regreso. Entonces cada vez que nosotros nos predisponemos y decimos, Señor, me voy a conectar con las profecías bíblicas, acá estoy solo, pero nunca estamos solos, eso es algo que también a mí me ayuda mucho, nunca estamos solos. Por eso, Alejo, cuando vos pensés que estés solo, o cualquiera de ustedes, dice que ahí está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, están los seres vivientes, están los ángeles, los querubines, hay una nube de testigos ahí rodeándonos, y el Padre está esperando que de nuestra boca salga algo para Él tomarlo y decir, ahí voy. Él está diciendo algo, yo voy a responder. Siempre que nos predisponemos a orar lo que dice la Biblia, y sobre todo sobre el regreso de Jesús, estamos provocando ese momento, el momento más glorioso de la historia. Entonces, cada oración que ustedes hacen, ahí están sucediendo cosas bastante importantes. A veces creemos que nadie escucha nuestra oración, pero les aseguro que cada vez que tomamos, por ejemplo, una profecía que a mí me quema, es Mateo 24:14, que dice que el evangelio del reino va a ser predicado hasta lo último de la tierra. Y yo literalmente estoy hoy en evangelismo por esa profecía, porque quiero que se cumpla ya. Quiero que Jesús vuelva ahora. Mi meta es esa. Entonces digo, Jesús, vení ahora, pero primero te pido que se cumpla esta profecía, que el evangelio del reino
sea predicado hasta lo último en la tierra. Le aseguro que eso hace que todo el cielo se estremezca. Que todo el cielo diga, ahora Jesús, hacelo ahora. Tenemos 150 capítulos, un montón de versículos de profecías que se tienen que cumplir. Y una es esto, una iglesia que ora. Ahí tenemos, después si pueden acceder, ahí tienen algunas profecías. Pero por ejemplo, una que a mí me quema mucho es Hechos capítulo 15, versículo 15, 16. Dice que ahí están los discípulos predicando y dicen, esto que ustedes están viendo es lo que Dios siempre quiso hacer. Restaurar el tabernáculo caído de David. Es otra profecía. El tabernáculo de David es Jesús mismo acá. Entonces, yo quiero orar. Y nada, yo creo que ustedes salen de este lugar, van a salir enfocados y sabiendo cuál es su rol. Entonces, hay mucho por compartir, pero yo les dejo el material ese. Si pueden leerlo en su casa, si pueden profundizar. Ahí habla mucho desde el principio al final, porque es importante permanecer en la oración, pero sobre todo en 3 niveles, que es hoy en día donde más estoy yo sembrándome en la iglesia, que es en lo individual, en lo corporativo, sirviendo en casa de oración, pero también en la ciudad. A través de evangelismo nosotros estamos haciendo altares públicos en diferentes lugares, incluso en la casa de gobierno. Literalmente estamos viendo muchos frutos en la ciudad de Córdoba. Oraciones así respondidas. Si ustedes pueden leerlo, pero lo que más me importa a mí es que ustedes puedan salir de este lugar sabiendo el poder que tienen en la oración. Y una iglesia que no ora literalmente le estamos dando mucho lugar a las tinieblas para que avancen. Pero cuando la iglesia ora, el infierno no puede hacer nada. Por eso el diablo no quiere que oremos. Por eso él quiere que pensemos que es aburrido o que es para algunos pocos. Pero nada, si acá Jesús dijo que en los niños Él iba a perfeccionar la alabanza, significa que cualquiera de nosotros va a ser usado para establecer esa casa de oración eterna. Entonces, si quieren poner de pie, y simplemente aquellos que quieran tener una vida de oración día y noche, yo les voy a pedir que pongan sus manos como para recibir algo, como un acto de fe. Y simplemente voy a orar esto que dice Amos capítulo 8, versículo 11. Pero también quiero orar el Señor Zacarías capítulo 12, versículo 10. Señor, también quiero pedirte Lucas capítulo 18, versículo 7. Quiero pedirte, Jesús, que ese mismo espíritu que hay ahora mismo en el trono, que describe Apocalipsis 4, el 5, lo que describe Apocalipsis 8, del versículo 1 al 5, esa dinámica, Señor, esa dinámica de los últimos tiempos, donde vos vas a tomar las oraciones de los santos que están ahí perpetuamente delante del trono, y dice que vas a tomar brasas del altar y la vas a unir esa oración a la oración que está saliendo de este lugar, que ha salido de cada uno de estos corazones desde el principio. Y cuando se conecten esas oraciones con el fuego del altar, vas a enviar a la tierra tu justicia. Espíritu Santo, te pido ahora sobre todos ellos, sobre los niños, los adolescentes, cada padre, cada madre que tiene una casa, una familia. Padre, te pido que ese mismo espíritu intercesor que hay en Jesús, que lo lleve a interceder día y noche delante del trono. Espíritu Santo, ese fuego que hay en tu corazón que te lleva a gemir las 24 horas delante del trono y que se traduce en una oración simple: ven, Señor Jesús. Todo termina en ese lugar, sea impartido ahora sobre todos en este lugar, en esta casa, en cada persona. Señor, quiero orar por los adolescentes. Yo profetizo en el nombre de Jesús que ellos serán la generación que va a permanecer orando día y noche en todo momento. Esa generación que va a quemar por verte regresar y que se va a disponer, Señor, con todo lo que tiene, a permanecer en esta cosa, en una cosa, hasta verte aparecer en las nubes.
Señor, ese mismo espíritu que había en Juan el Bautista, te pido que sea impartido en ellos. Señor, yo profetizo que ellos son esa voz que clama, que van a decidir apartar su vida, Señor, mirándote, mirando el regreso glorioso. Jesús, oro por los niños, Señor. Jesús, salió de tu boca, vos vas a perfeccionar la alabanza en los niños. Señor, yo profetizo que ellos van a ser esa generación que va a perfeccionar la adoración y la intercesión. Esa generación que va a quemar por verte regresar y que te va a despertar. Jesús va a despertar en tu corazón ese deseo urgente de levantarte de tu trono, de salir al encuentro físico con nosotros. Espíritu de oración, te pido que Espíritu Santo derrama espíritu de oración ahora en este lugar. Ese espíritu de oración profetizado por Zacarías, que sería derramado sobre Israel ahora, derramalo en este lugar, en el nombre de Jesús. Señor, derrama espíritu de oración y de ruego, de súplica, ahora en el nombre de Jesús. Señor, ese clamor que se va a escuchar desde lo profundo de la tierra, tanto en el cielo como en la tierra, clamando por verte regresar, declarando tu reino y tu justicia en la tierra. Señor, ahora derrámalo en este lugar. Señor, yo declaro que acá está esta generación que describe Cantares, esa novia apasionada gimiendo por el regreso de su novio, pidiéndole al novio que apresure su venida. Espíritu Santo, derrama ahora esa identidad eterna en este lugar. Y así como Alejo, Señor, en el nombre de Jesús profetizamos una generación que va a empezar a sembrar sus noches. Una generación que va a empezar a invertir sus recursos. Una generación que va a decidir que sus mejores momentos sean con vos. Una generación atravesada por tu venida, Jesús, pero también por este deseo que pusiste en el deseo de David. El Salmo 27 es un salmo mesiánico. David, en medio de la persecución, en medio de la opresión de las naciones, algo que vamos a empezar a vivir como iglesia. Él no pide que lo rescaten. Él no pide que lo saquen de esa situación. Él pide una cosa: permanecer en la habitación, en la presencia de Dios. Y yo declaro que es el carácter de esta generación. Una generación que no huye de los problemas. Una generación que no pide que los libre de los enemigos. Una generación que no pide a Dios que los libre de la persecución, sino que pide permanecer en la habitación de Dios día y noche, viendo el rostro de Dios, respondiendo a ese deseo que Dios pone, esa voz interna que le dice: busque mi rostro. Señor, yo oro para que tu voz empiece ahora a hablar en el corazón de todas las personas en este lugar. Señor, empezá a mostrarles ese deseo que hay en vos. Esa voz diciendo: ven y busca mi rostro, busca mi rostro. Incluso en los niños. Señor, poné, Señor, ese deseo en tu corazón, en el corazón de ellos, de todos en este lugar. Acá hay una iglesia, Señor, que busca tu rostro. Señor, no escondas tu rostro de nosotros. No escondas tu rostro, Señor. Atravesanos ahora con ese clamor que hay en tu corazón, Jesús, por verte, por venir a la tierra. Ese clamor que describe Apocalipsis 22. Como nos unimos al Espíritu y te decimos: sí, Señor, ven. Sí, Señor, ven ahora. Jesús está ahora desde el cielo diciendo: yo vengo pronto. Apocalipsis 22 termina con ese deseo del novio, expresándonos su deseo de venir a la tierra, de estar con nosotros, y su determinación de venir a la tierra. Señor, atravesanos ahora. Atravesanos, Señor. Atravesanos. Y yo oro ahora, Jesús, atravesá a esta generación con ese deseo descrito en Apocalipsis 22. En el nombre de Jesús.